Y amables televidentes, iniciamos ya con nuestro espacio de entrevistas. Como decíamos al inicio de esta entrega informativa, la Corte Constitucional aún tiene en sus manos el análisis de este paquete de 17 enmiendas constitucionales presentados por las autoridades de la Asamblea Nacional. Para hablar sobre este tema nos acompaña ya Rafael Ollarte, constitucionalista. Bienvenido a la Televisión Legislativa. Muchas gracias. Doctor, han existido una serie de inquietudes y cuestionamientos respecto de la vía que se debe seguir, si es vía enmienda o si es vía reforma por consulta popular. Desde su conocimiento, ¿cuál sería el camino? Tiene que hacer una primera aclaración. No es que hay una vía de enmienda y otra vía de reforma por consulta popular. Usted en Ecuador tiene básicamente dos sistemas de reforma a la Constitución. El uno es la enmienda y el otro la reforma parcial. La enmienda se puede procesar a través de dos trámites alternativos, es decir, o el uno o el otro. El primer trámite es la enmienda por consulta popular, es decir, la enmienda por referendo constitucional directo, que puede convocar ¿quién? El presidente de la República, o la ciudadanía puede autoconvocarse con la petición del 8% de los inscritos en el registro electoral. Esa es la una posibilidad. La otra posibilidad es que la propia Asamblea Legislativa apruebe una enmienda constitucional con ciertas formalidades. Por ejemplo, el año de espera entre primer y segundo debate y los 2/3 para la aprobación de la enmienda constitucional. El otro sistema de reforma constitucional es el de la reforma parcial, en el que, en primer lugar, la Asamblea Nacional aprueba el proyecto de reforma parcial y ese proyecto de reforma parcial aprobado por la legislatura pasa a un referendo ratificatorio. Es decir, no es que haya una dicotomía entre consulta popular o enmienda. Lo que sí ocurre es que hay una diferencia entre la enmienda constitucional y la reforma parcial. Aparte del trámite que se explicó, la enmienda constitucional tiene más restricciones que la reforma parcial. Es decir, hay 4 materias que no son enmendables. 1, la estructura fundamental de la Constitución. 2, los elementos constitutivos del Estado. 3, el sistema de reforma constitucional. Y 4, los derechos fundamentales. Mientras que está vedada de la reforma parcial solamente los 2 últimos asuntos, es decir, derechos fundamentales, la reducción de derechos fundamentales y el procedimiento de reforma constitucional. Por esa razón, creo yo que hay que hacer una distinción política de una cuestión jurídica que creo que se está confundiendo. Yo soy del criterio que políticamente se debería convocar una consulta popular para un tema tan importante como, por ejemplo, la reelección presidencial. Pero jurídicamente no hay obligación de convocar una consulta popular sobre esa materia. Allí es donde yo quería que usted profundice, tal cual como están planteado este paquete de enmiendas constitucionales, ¿qué es lo que aplicaría para qué ámbito? Mire, como son 17 propuestas de enmienda constitucional, hay que analizar una por una. De la que más se ha hablado es de la reelección presidencial. Exactamente. Y algunos sostienen que la reelección presidencial indefinida afecta a derechos fundamentales y otros sostienen que al eliminar el principio de alternancia afectaría un elemento constitutivo. Bueno, no Estado. Solamente es reelección presidencial, es para todos los cargos de elección popular. Sí, pero básicamente usted entenderá que la joya de la corona del proyecto es la reelección presidencial. La gente, en un sistema presidencial republicana, la cabeza visible de una función del Estado es el presidente de la República. Los legisladores, en cambio, un número de 130, son muchos y hay algunos que incluso a veces no son conocidos. Entonces, la cabeza visible es la reelección presidencial y el debate está girando en torno a la reelección presidencial. ¿Por qué razón? Porque en un sistema presidencial republicano una cosa es reelegir indefinidamente a un presidente de la República y otra cosa, en cambio, es reelegir indefinidamente a un legislador. Usted entenderá que en el sistema constitucional, por ejemplo, el que rigió hasta la Constitución del 98, usted podía reelegir indefinidamente a todos los funcionarios menos al presidente de la República. Bueno, el presidente de la República se podía hacer reelegir muchas veces, pero no de modo inmediato. Lo que queremos cambiar ahora en Ecuador es posibilitar una reelección indefinida, es decir, que el presidente de la República, sin periodos intermedios, pueda presentarse sucesivamente a las elecciones presidenciales. Como candidato. Claro, por eso es el tema que más se ha debatido. ¿Ya? Y yo entiendo que por ahí va el tema político. Ahora, ¿en este caso en particular? A ver, hay que tomar también en cuenta otra cuestión. De esto de decir que se está politizando este tema, bueno, perdóneme, esta es una cuestión impropia, ¿no? O sea, es decir, que se está politizando un tema político, es decir, todos los temas relativos al poder son temas políticos. Ahora, yo creo personalmente que no afecta a los elementos constitutivos del Estado, una reelección presidencial. ¿Por qué razón? Porque el principio de alternancia constaba
en el artículo 1 de la Constitución 98, pero ya no consta en la Constitución del 2008. Me puede agradar o desagradar la norma constitucional, pero esa es, ya no consta el principio de alternancia. Entonces, ¿qué se dice? No, es que el principio de alternancia aparece en el artículo 65 de la Constitución. Sí, pero el artículo 65 de la Constitución está en el título relativo de la participación ciudadana, no está en el título primero que se refiere a elementos constitutivos del Estado. Es decir, los artículos intocables a través de enmiendas son los artículos 1 a 9 de la Constitución ecuatoriana. Los demás sí pueden ser enmendados. Luego alguien dice que esto afecta a la estructura fundamental de la Constitución. Yo creo que no. La estructura fundamental de la Constitución está dada por sistema de gobierno, es decir, presidencial, parlamentario, directorial, con una reelección indefinida sigue siendo presidencial. No se afecta la forma del Estado, la forma del Estado sigue siendo unitaria, es decir, con un sistema de reelección indefinida no pasa a ser esto una federación ni una confederación, y tampoco se afecta la forma del gobierno, es decir, no pasamos de ser una república a ser un reino. De hecho, hay naciones que son estados democráticos, que son presidenciales y republicanos, que tienen sistemas de reelección indefinida. Tal vez los ejemplos no sean los mejores, porque son Venezuela y Nicaragua, y hay señalamientos de que en esos países ciertamente se vive autoritarismo por parte del presidente de la República. Tal vez eso sea el problema. Se habla inclusive de dictaduras, pero no tiene nada que ver porque Sí, es otra cosa. Mire, de hecho, en los Estados Unidos, hay que decirlo, porque eso también de comparar con los sistemas europeos es impropio, es decir que Helmut Kohl o Angela Merkel, sí, pero son sistemas parlamentarios donde usted no elige al jefe del gobierno, es decir, los designa el Parlamento y no tienen periodo fijo. Es decir, hay muchas distinciones entre un sistema presidencial y un sistema parlamentario, por lo tanto no es comparable, como ha dicho el presidente de la República. Yo creo que ahí se equivoca feamente el presidente de la República cuando intenta comparar los sistemas presidenciales iberoamericanos con los sistemas parlamentarios europeos. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos sí hubo reelección indefinida hasta la enmienda de 1951. Es decir, no creo que caiga en ninguna prohibición. Lo demás respecto de los derechos es un tema muy debatible porque son los argumentos comunes en favor y en contra de la reelección, que el caudillismo, que impide que otros se presenten, los que son partidarios de la reelección opinan que con eso se impediría que haya nuevas candidaturas por parte del movimiento o partido político. Es decir, son los lugares comunes, son argumentos que son lugares comunes. Yo no creo, le insisto, yo personalmente creo que debería convocarse una consulta, pero creo que jurídicamente es conforme a la Constitución hacer una enmienda por vía parlamentaria. Esa es la más importante, se ha dicho, pero hay otras. Por ejemplo, el tema de la acción de protección, que me parece a mí una enmienda hueca porque no dice nada. Dice que la ley determinará los casos de improcedencia, inadmisibilidad y de abuso del derecho y la acción de protección. Eso lo regula hoy día la ley. Pero allí se argumenta que se estaría limitando un poco la posibilidad que tienen los ciudadanos de interponer los recursos. No, en verdad no. ¿Por qué razón? Porque no me está diciendo cuáles son los casos de improcedencia, no me dice cuáles son los casos de inadmisibilidad. Es demasiado general. Exactamente, y de abuso del derecho. De hecho, eso lo hace hoy día la ley. Los casos de improcedencia son falta de legitimación activa, artículo 7, falta de competencia del juez, artículo 9, de la Ley Orgánica de Garantías. Los temas de improcedencia están regulados en los artículos 40 y 42, y los temas de abuso del derecho en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Garantías. Es decir, lo que hoy día está hecho me parece una reforma torpe, por así decirlo. Es decir, ¿para qué me está incluyendo la Constitución algo que hoy día se hace y que no es en sí mismo inconstitucional? Es decir, que usted me diga o no aquello en el artículo 88 de la Constitución no cambia la realidad de las cosas. Es decir, el legislador no puede ser arbitrario a la hora de decidir cuáles son las causales de inadmisibilidad o de improcedencia de una acción de protección. Por eso me parece una nimiedad de la primera enmienda, me parece algo impropio. Trascendió en los últimos días un pronunciamiento del Contralor General del Estado respecto de las enmiendas a los artículos 211 y 212 respecto de las competencias, por así decirlo, de la Contraloría General del Estado. ¿Qué pasa allí? Me parece interesante el señalamiento del Contralor. Yo en mucho coincido con el Contralor. Cuando usted quita el control de gestión en los artículos 211 y 212, es decir, que el Contralor pueda fiscalizar no solamente el tema de la utilización de los recursos como un tribunal de cuentas, sino que el Contralor pueda analizar si esos recursos fueron destinados en realidad a un fin público y no hubo desviación de poder. Por ejemplo, yo puedo justificarle que no me he llevado el dinero de la institución. Por ejemplo, tengo 10 asistentes, 20 secretarias, sí, pero no están haciendo nada y están recibiendo dinero público. Entonces, eso es un desperdicio de fondos públicos, que si usted le quita al Contralor la facultad de controlar la gestión en el uso de los recursos, en realidad me está anulando el control. Es decir, la Contraloría ecuatoriana sería una Contraloría muy débil, porque básicamente se dedicaría a ser un tribunal de cuentas, es decir, estaríamos volviendo a 1929. Las contralorías hoy día, no solamente en Ecuador, sino en el mundo, no solamente que controlan la gestión, usted tiene contralorías muy poderosas, por ejemplo, y mucho más poderosas que la Contraloría ecuatoriana. Por ejemplo, la Contraloría chilena es muy, muy poderosa, incluso controla preventivamente la legalidad de los actos administrativos. Si usted quiere expropiar, por ejemplo, primero le pregunta al Contralor. Si usted quiere hacer una consulta popular, primero le pregunta al Contralor. Entonces el Contralor, cuando toma razón sobre la legalidad del acto, usted puede dictar el acto.
si el Contralor representa el acto, tiene que modificarlo o no dictarlo. Es decir, esa es una Contraloría poderosa, la chilena, es la Constitución chilena. ¿Ya? Ahora, la Contraloría ecuatoriana no es una Contraloría débil. Lo que pasa es que a veces en Ecuador confundimos la institución con quien está ejerciendo el cargo. Se dice que el Contralor controla muy poco. Es decir, básicamente que el Contralor no controla a las altas autoridades. El Contralor habla de que tiene 1.400, 1.600 indicios de responsabilidad penal, que tiene infinidad de exámenes especiales. Sí, pero ¿contra quién? Uno siempre empieza a ver, sí, contra mandos medios es muy fácil. Y uno dice, bueno, en ciertos casos de contratación pública, por ejemplo, ¿quién cae en estos famosos informes? El mando medio. Y uno dice, bueno, pero es que eso, y el de arriba, y ese es el problema. ¿Ya? Pero claro, yo no voy a eliminar la Contraloría porque me parece que el Contralor no cumple suficientemente su trabajo. Es decir, el problema no es la Contraloría, sino los funcionarios que están ejerciendo el cargo. Es como que yo dijera, no sé, la Corte Constitucional no controla a nadie, por lo tanto, ergo, voy a desaparecer la Corte Constitucional. No, en lo absoluto. Es decir, hay que fortalecer y hay que ver quién ocupa las funciones. Doctor, brevemente, porque ya se nos acaba el tiempo. En cuanto a los plazos para que la Corte Constitucional se pronuncie respecto del paquete de enmiendas, ya eso está a cargo de la jueza ponente, ya se realizaron las audiencias públicas, se escucharon a las partes. ¿Hay un plazo determinado para el pronunciamiento? No, no hay plazo legal. Es decir, la Ley Orgánica de Garantías no establece plazo para que haya el dictamen preventivo. ¿Ya? Lo que sí ocurre es que el reglamento de sustanciación de proceso establece que el ponente dispone de 15 días para elaborar la ponencia una vez que ya tiene todos los elementos. Creo que ha pedido incluso información adicional, lo cual implicaría aumentar el plazo, 15 días, y el Pleno, desde que recibe el informe del ponente, tiene 10 días. Pero en todo caso no son plazos fatales, a diferencia de lo que ocurre con las consultas populares. Aquí hay también confusiones. Cuando se trata de una consulta popular, la Corte tiene 20 días plazo fatal. Es decir, ¿por qué le decimos plazo fatal? Porque si la Corte no emite el dictamen dentro de los 20 días y sobrepasa el término, pierde competencia y se entiende que el dictamen es favorable. En este caso no ocurre, no hay ninguna consecuencia. Es decir, primero el plazo no está en la ley, está en el reglamento y el plazo no es fatal. Tal vez lo que se está diciendo mucho ahora es si afecta el plazo del artículo 117 de la Constitución. Es decir, el artículo 117, inciso segundo de la Constitución, indica que no se pueden realizar reformas legales el año anterior al de las elecciones. Y yo hago presente que, me guste o no me guste, dice reforma legal, no dice reforma constitucional. Aunque yo he escuchado que los asambleístas, incluso el bloque mayoritario, el bloque de gobierno, están tratando de que el tema se defina. Es decir, claro, como usted no tiene un calendario electoral en la ley, como sí ocurría hasta la ley de elecciones del año 2000, de la codificación 2000, en la ley orgánica electoral del año 2009 ya no hay el calendario en la ley. Es decir, usted no me puede decir hoy día cuándo es la primera vuelta electoral en 2017 y cuándo es la segunda vuelta electoral. Eso sí ocurre con la anterior ley. Eso lo define ¿quién? El Consejo Electoral. Entonces usted puede, entre comillas, acomodar el calendario electoral para que, como ocurrió con la elección del año 2012, en que se, entre comillas, acomodó el calendario electoral para efectos de que entraba en vigencia la reforma a la Ley Orgánica Electoral y luego venía la primera vuelta electoral. Pero claro, si uno entiende que es aplicable el artículo 117 de la Constitución, yo creo que no, pero si usted cree que es aplicable el artículo 117, esto de no reformas legales, incluyendo a la constitucional, que creo que no es así, tendría que aprobarse esto antes de febrero. Y el problema es que como usted tiene un plazo de espera de un año entre debates, la complicación es, sí, pero tengo que realizar el primer debate y tengo que realizar el segundo debate. Ahora, le comento que lamentablemente nuestra muy deficiente Ley Orgánica de la Función Legislativa no contiene disposiciones de cuál es el trámite de reforma a través de la enmienda. Es decir, no me dice cómo, claro, no me dice cómo se hace el primer debate, no me dice cómo se hace el segundo debate. Pero uno entenderá, como no tengo norma, tendré que aplicar analógicamente. Como se ha aplicado para el tratamiento de las leyes. Para las leyes. Claro, sería el primer caso de enmienda. Ahora, nuestra Constitución y nuestra ley en esta materia tienen muchos vacíos. Por ejemplo, en el caso de la reforma parcial hay cosas muy graves. No se indica cuál es el quórum de aprobación para la reforma parcial. Es una cosa que llama poderosamente la atención. ¿Ya? En este caso, en cambio, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, perdóneme, torpemente dice que se seguirá el procedimiento de enmienda establecido en la Constitución, y la Constitución no establece pues el desarrollo del procedimiento de enmienda. Tal vez ese sea el problema, pero si usted quiere aplicar eso, uno estimaría que son más o menos 14 meses, porque tendría que tener los informes de comisión, y para eso son por lo menos 15 días, luego abrir otros 15 días para que la ciudadanía pueda intervenir en la comisión, emitir el informe, es decir, 14 meses le empiezan a quedar cortos. Bueno, todavía nos resta en todo caso esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional, tomando en cuenta que no existirían los plazos legales. Y la Corte Constitucional solamente puede pronunciar sobre la vía, ¿sí? Porque hay gente que quiere que la Corte Constitucional se pronuncie
pronuncie sobre el fondo de la consulta y eso no puede hacer perdón, de la enmienda, no de la consulta, que eso no puede hacer la Corte. Perfecto. Gracias. Son los planteamientos de Rafael Ollarte, constitucionalista, quien nos ha acompañado en este espacio informativo. Gracias su presencia. Bienvenido, como siempre. Amigos, es momento de una primera pausa. No se vayan. Enseguida continuamos con más de nuestra asamblea, el informativo de la Televisión Legislativa del Ecuador. El noticiero Nuestra Asamblea llega a sus hogares por la señal de la Televisión Legislativa a través de sus canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. También por internet a través de envivo.asambleanacional.gov.es.